¿Están realmente bien diseñados los agentes de Valorant? ¿Puede acaso existir el balance en un juego donde un helicóptero coreano vuela sobre ti y te navajea? El día de hoy responderemos a estas preguntas y haremos un análisis profundo acerca de todos los personajes del juego, porque después de haber ofrecido en tributo mi sanidad mental a cambio de contenido feliz y con más de 2000 horas de jugar con todos los agentes, me es menester cerrar este ciclo traumático. Y qué mejor que con un video recopilatorio de todas mis experiencias en Valorant, haciendo un análisis profundo de todos los agentes. Habrá preguntas que nunca podrán ser respondidas. Preguntas como, ¿por qué Godcypher siempre se muere? ¿De qué país es Nalgomen y qué esconde detrás de ese velo oscuro? Pero las que sí podemos responder son sobre el balance y el diseño de personajes de Riot, porque para cosas bien hechas y diseñadas, nada más checa esas retaguardias. Claramente, esas defensas no pueden ser tomadas a la ligera. Y para atacarlas, uno debe ser muy táctico. Y por supuesto que estoy hablando del muro de Sage y las trampas de Killjoy. ¿O qué pensabas? Recordemos que, en este juego, al momento solo existen 4 roles principales y sus híbridos mal gestados. Tenemos al iniciador duelista de Keio, al iniciador controlador de Harbor, al centinela duelista de Chamber, y así, hasta que Riot finalmente cierre el ciclo de odio y nos entregue un duelista centinela iniciador o una jalada así si el juego sobrevive los suficientes años para verlo, porque verdaderamente el cielo es el límite y Valorant nos sigue manteniendo cautivos con su expertise en el desarrollo de agentes nuevos. Y miren que a mí me gusta mucho dar mi opinión y me considero agresivo en ese sentido, pero tenemos que reconocer que Riot tiene la experiencia de años y cientos de personajes en League of Legends, y toda esa imaginación se nota en los agentes de Valorant. Y también, considerando que balancear un tactical shooter está de huevos, podemos decir que a la fecha han realizado un trabajo decente. A menos claro que llegaras al juego en la meta de Astra o de Chamber, que probablemente fue el pináculo de la aburrición. Veías al maldito François en todas tus partidas, y si no lo llevabas, estabas troleando automáticamente. Lo mismo con Astra, solo que la neta, Astra sí estaba complicada y no cualquiera la podía llevar, pero si jugabas en rangos más altos, te querías arrancar las manos para no seguir jugando esta cosa. Y es que, de entrada, si comparamos el diseño de habilidades con el de otros juegos como Overwatch, es evidente que las habilidades son menos frenéticas o agresivas, para no dañar demasiado la mentira repetida de que esto es un tactical shooter, donde el gameplay preciso es el corazón y alma del juego. Y bueno, salvo por el problema actual de saturación visual que existe, las habilidades del juego sí requieren de muchísimo timing e inteligencia para usarse. Hasta las de Raze, que te tiran su granada de forma primitiva, requieren de mucha intuición, al menos para alcanzar a golpear a alguien con el explosivo. Sé perfectamente que si afirmo que Valorant me parece un juego bien balanceado, me van a funar. Pero a ver, esperen un segundo y analicemos. Agentes rotos los tienen todos los juegos, siempre habrá uno que destaque más que los otros, pero el juego tiene suficiente variedad para contrarrestar las habilidades de uno y otro agente. Hasta cuando teníamos a Chamber metido en el serial, existió la meta de doble iniciador para contrarrestar al niño bonito con su OP que se tiraba como Marshall. Lógicamente, si me preguntan cuál es el rol de agente más importante de la composición, les diría que el controlador es el corazón de tu equipo, mientras un iniciador es algo así como el cerebro. A diferencia de lo que se piensa, los duelistas son bastante dispensables, y aunque pueden ganar espacio, de nada les va a servir entrar a un sitio donde van a morir a los 2 segundos, por lo que necesitas a tu controlador sí o sí, al menos para recortar ángulos y acomodarte en el sitio. De que se muera tu Jett instapick a que te maten a Viper al comienzo de una ronda en Icebox, ¿cuál crees que va a doler más? Sobre las habilidades de los iniciadores, son los habilitadores por excelencia de tu equipo. Sin un flash que abra una ventana de tiempo o la información de Fade y Sova, simplemente es demasiada limpieza la que se tiene que hacer, al menos como para poder avanzar seguro en un sitio. Valorant gira demasiado alrededor de la información y las utilidades más importantes recaban mucha de esta de una o alguna otra forma. Sobre los centinelas, sí, también obtienen información salvo por Mama Sage, pero si no están cerca de su utilidad para aprovecharlas, terminan siendo recursos desperdiciados. Cypher, por ejemplo, si no capitaliza sus cables trampa, se desaprovecha una oportunidad importante de agarrar desprevenido a tu enemigo. Y una utilidad que no es útil es simplemente un desperdicio. Y yo siempre les he dicho que, si no estás aprovechando todos los recursos de tu agente, no lo estás jugando bien realmente. Si bien algunas habilidades se sienten repetidas, en el caso de los humos tipo domo o los flashes en sí, cada agente cuenta con su propia mecánica de lanzamiento que abona la variedad del juego. Tus recursos pueden y deben combinarse con los del resto de agentes para aumentar la presión al equipo contrario y obtener kills con mayor facilidad. Piensa que los recursos que parecen insignificantes como el Slow de Sage pueden ser brutales con una molly como la de Gecko. La clave de Valorant es nunca olvidar que estas habilidades son finalmente utilidades y que, a diferencia de otros juegos donde puedes spamear como un animal, aquí requieres de planeación e inteligencia para jugarlas.
Rito podrá ser un fracaso en erradicar las conductas tóxicas de sus jugadores, pero si hay algo que no le sale mal, es el desarrollo visual de un personaje, porque aunque a veces se ponen demasiado experimentales, no fallan en eso de darles de comer a todos los creadores del Rule 34. Y es que si existe un recurso indispensable para que los jugadores se identifiquen con un juego, son la personalidad y el diseño de sus personajes. Y siendo francos, no es muy común tener un cast de personajes memorables y que se ganan el cariño de una comunidad. El último shooter que había logrado esto fue Overwatch, y todos sabemos cómo terminó luego de morir, revivir y volver a morir. Pero al menos entendieron perfectamente que el diseño, lore y personajes son el núcleo de un juego con mecánicas de héroes y habilidades. Y cabe mencionar que allá afuera hay más gente que quiere ser sofocado por Viper de la que uno puede imaginarse. Y aunque no los culpo por semejantes elecciones en la vida, resulta evidente que muchos elegimos a nuestro main no por sus habilidades, sino por su diseño. Realmente considero que son pocos los jugadores que empiezan en Valorant. Esta gente vuela, te aniquila desde el cielo y tiene una movilidad única. Seguro es un tier S que me hará competir profesionalmente, cuando simplemente lo eliges porque está waifu y dice cosas de forma graciosa. Y es que mira, tenemos a un androide semidesnudo que dice chistes de a 5 pesos, waifus del tipo planta, eléctrico, aire, hielo y hasta oscuro, al chat de Chamber y al metrosexual de Phoenix, a una analgótica y hasta un asesino espectral. Los menos conocedores podrán decir que Fortnite lo hizo primero, pero Valorant lo hizo mejor. Y aunque me encantaría decir que Valorant tiene un 10 en diseño, no puedo hacerlo mientras exista Gecko en este juego. Y aunque desentona y se siente brutalmente fuera de lugar, tengo que aceptar que sigue abonando a la variedad de personajes. Y antes de que me malinterpreten, me encanta esta variedad. No soy fan de Gecko, pero no quiere decir que no disfrute ver algo diferente en el juego, porque entre Breach y Neon podríamos decir que no hay ninguna relación. Pero es exactamente esta variedad y riesgos de diseño el componente que hace de Valorancito un juego para todos los gustos. Bueno, a estas alturas, espero que quede más que claro para todos que si no llevas un centinela y un controlador, estás troleando tu partida desde antes de iniciar. Y aunque también estoy seguro que todos aquí hemos ganado una partida con 5 duelistas, es más que obvio que eso solo sucede porque el equipo contrario se apendejó y troleó de manera excelsa una partida que debe ser un easy win. Porque si hay algo más difícil que recuperar su humor, es perder a tu controlador al comienzo de una ronda, ya que entrar a un sitio sin tapar ni una sola entrada o ángulo es una labor autodestructiva por la cantidad absurda de puntos que vas a tener que vigilar. Tu controlador es uno de los roles más fundamentales, es así de simple, y afortunadamente el juego ya cuenta con una buena variedad de opciones para todos los gustos. Si te gusta fastidiar gente, vas Astra. Si te gusta trolear y hacer ver a tus enemigos como estúpidos, Omen. Y si solo vas de chill, sin que te importe mucho las habilidades que llevas, pues Brimstone. Y así podemos seguir con Viper y Harbor. Y aunque el juego propone un metajuego, donde es definitivo que ciertos agentes son más ideales dependiendo del mapa que te toque, puedes hacer un trabajo decente improvisando y jugando a agentes que no suelen ser tan efectivos en dichas zonas. Y por poner algunos ejemplos, se suele decir que Brimstone en Icebox es una troleada. En comparación de la cortina de Viper, podrías dejar muchos puntos sin cubrir, cosa que es totalmente cierta, pero no quiere decir que el Brimstone es automáticamente una derrota. Hay otros tipos de accesos que Brimmy puede bloquear y que en coordinación con tu equipo también pueden ser muy efectivos. Y se los dice una persona que armó una serie de agentes jugando más de 50 partidas con cada uno, instapiqueando el mismo agente en todos los mapas, sin importar si lo consideraban troll. Y puedo decirles con seguridad que, aunque no juegues el mejor agente para un mapa, no quiere decir que todo esté perdido, y esto es en gran medida posible a que el diseño de habilidades del juego es bastante bueno. Y yo sé que me estoy metiendo en un terreno bastante polémico y funable, y puede parecer que los estoy invitando a trolear, eligiendo lo que quieran. Tengo que aclarar que, si quieres ganar y subir rangos rápido y fácil, juegues acorde al meta. No puedes simplemente subestimar el poder de agentes como Viper en un mapa como Pearl, o el hecho de jugar Icebox sin Sage. Existen mapas en los que determinados personajes tienen una enorme ventaja en comparación de otros y se hace mucho más complicado ganar cuando no llevas la mejor composición posible, sobre todo en mapas como Pearl y Icebox. Además de la relación intrínseca entre los mapas y los agentes, no podemos dejar de destacar el diseño de las habilidades. ¿Cómo no amar Valorant cuando existe una cosa tan bonita como Jett? Que la banda más tóxica juegue ciertos o determinados agentes no es culpa del personaje, y es que hay algo muy divertido en moverte por todo el mapa o en explotar gente a la distancia con Raze o quemarles las retinas a los enemigos con flashes. Estoy convencido que hay un agente perfecto para todos y puedes sentirte orgulloso de tu main. Si bien el meta es muy específico en los agentes que cuentan con el nivel de juego más alto, me remito al punto anterior, en que otros agentes pueden hacer un buen trabajo incluso en los mapas que no son su especialidad.
Cabe mencionar que Riot ha sido muy claro en lo que espera de este juego y no quiere que la meta se estanque, donde sea un solo agente la opción predominante. Buscan la variedad en cada mapa, y aunque a veces han tardado varias vueltas al sol en hacer un cambio relevante, lo han hecho de formas bastante inteligentes para no matar del todo a un personaje. Y ya los escuché pensando en Chamber, pero les digo que Chamber no está totalmente muerto, solo le falta adaptarse a sus nuevos recursos una vez que Killjoy sea un poquito nerfeada. Hago este video con la intención de dar una opinión sobre el diseño de los agentes del juego en general. Ha sido un viaje muy divertido jugar durante horas con cada uno de ellos y tomarme el tiempo de estudiarlos, entenderlos y aprender de cómo los utilizan los profesionales en la BST, porque en lugar de limitarme a dar solo mi opinión, considero prudente abonar con un poco de la perspectiva de los jugadores del más alto nivel. Y me atrevo a decir que Valorant es un juego que solo puede ser asesinado por su comunidad, el desbalance de las cuentas Smurfs, los elobusteados y los que grifean partidas. Porque pese a las metas más aburridas con Chamber y Astra, la gente ha seguido jugando Valorant porque los agentes son divertidos y sus mecánicas, aunque a veces indignantes y puercas, dan para mucha variedad de estilos de juego en cada partida. La inserción de agentes nuevos mantiene fresco el juego y permite dar esa sensación de movimiento a un juego como servicio. Y aunque nunca podremos aspirar a tener una meta demasiado variada por cada mapa, se han hecho suficientes ajustes para permitir la rotación entre agentes. Al fin y al cabo, todo se reduce a lo que las personas hacen con un personaje. Quizá no odiaríamos tanto a los main reina si no los asociáramos con instapics, trolls y smurfs. Opino que podemos confiar en el trabajo que Riot ha emprendido a lo largo de estos casi 3 años. No mantienes una empresa tan grande tomando malas decisiones. Bueno, con algunas excepciones. Y aunque el barco de Counter-Strike 2 se avecina a la distancia, me mantengo seguro de que este juego se mantendrá a flote. Y sobre eso hablaremos más adelante en otros videos. Por lo que eso sería todo. Ha sido un placer haberles entregado una serie tan completa a lo largo de un año. Tengan la confianza de que la seguiremos actualizando y renovando conforme salgan nuevos agentes y parchen lo suficiente a los viejos como para que merezcan una nueva revisión. Si no la han visto completa o no la conocían, les dejo la playlist completa en esta pestaña para que la disfruten. Yo los quiero mucho y les recuerdo que pasen por la plataforma morada para que platiquemos del juego en stream. No se olviden tampoco de dejar un comentario con su opinión, que a mí me encanta leerlos. Y por supuesto, que también dejen su like y su suscripción si todavía no lo han hecho y quieren seguir ayudando a mi contenido a seguir creciendo. Yo me retiro y me despido como siempre, deseándote un excelente día.